Si eres nuevo con nosotros, hemos estado estudiando el libro de Lucas por años. No, mentira, no por años, pero hemos tomado un pequeño receso para los próximos domingos estudiar 4 diferentes salmos. Algunos los llaman los salmos reales, Salmo 18, vamos a ver hoy. Eh, es un salmo un poco largo. Yo sé que esta semana comiste bastante, pero hoy vamos a comer bastante otra vez. Vamos a tener calorías evangélicas. Vamos a alimentarnos bastante de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Como dice el profeta Amós, hay hambre en la tierra, no de hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Señor, no queremos estar malnutridos bíblicamente, queremos ser fortalecidos por tu palabra. Así que ven y fortalécenos, Señor, con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Una frase popular hoy en día es la frase justo en la marca. Algunas veces se usa con seriedad para hablar de la imagen de una compañía. A veces se utiliza con un poco de humor. Por ejemplo, el uso del rojo y el amarillo es muy a la marca de McDonald's. O un servicio amable y eficaz es en la marca de Chick-fil-A. O un canadiense que ama el hockey, muy en la marca. Me fui con una pequeña bolsa de lona, pero volví a casa con una gran maleta. Muy en la marca para mí cuando yo viajo. Me senté a ver una película a las 9 de la noche y me quedé dormido. Muy en la marca para mí. Lo que dice David sobre el Dios de la Biblia aquí en el Salmo 18 es justo en la marca para el Dios de la Biblia. Dios ganando batallas, justo en la marca. Trayendo salvación justo en la marca. Historia tras historia en la Biblia. Cuando pensamos en la historia del Éxodo, por ejemplo, Dios levantó a Moisés para llevar a su pueblo de Egipto, para liberarlos. Y cuando Moisés lleva al pueblo a través del Mar Rojo cantando, no puedes tocar esto, you can't touch this. Del otro lado del mar cantaron, el Señor es un guerrero. Pensamos en las batallas que vemos en el libro de Josué, marchando a través de Jericó, por ejemplo. Vemos la historia de Gedeón sobre los madianitas, que con 300 hombres derrota a los madianitas. Gedeón no quería ser el líder y sin embargo Dios le da señal tras señal que él debía ser el líder y finalmente un sueño que un pedazo de pan nos mató a todos. Bueno, eso no es más nada que sino que Gedeón que va a llevar al pueblo a derrotar. ¿Y cómo sabe? Bueno, en mi sueño yo era un pan. Y Israel experimenta 40 años de paz. David, las historias que leemos en los libros históricos, liberación tras liberación. Y pensamos en Elías en el Monte Carmelo, 450 profetas falsos y el fuego cae del cielo. Pensamos en Eliseo y su siervo cuando se enfrenta a los sirios y les dice, hay más de nosotros que de ellos. Y le dice el tipo, ¿de qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? Mira este ejército enorme enfrente a nosotros. Y Eliseo dice, Señor, abre sus ojos. Y cuando abre sus ojos hay un ejército de ángeles alrededor de él. O Nehemías cuando estaba construyendo la pared y enfrenta oposición y él le dice al pueblo, nuestro Dios va a pelear por nosotros. Y todo eso nos lleva a la victoria perfecta en Colosenses 2:14, cuando Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Eso fue lo que Cristo hizo en el primer adviento, su primer advenimiento. Ahora esperamos el segundo adviento, cuando Él venga de nuevo. Ahora, el Salmo 18 es un salmo que habla de la liberación de David. Vemos aquí en el superíndice que se nos leyó
Esto sucede en un periodo histórico cuando David está dándole gracias por las numerosas victorias que Dios le ha concedido. En este tiempo, en esta época, en la vida de David, ah, David está prácticamente recitando el 2 de Samuel 22. David ha tenido drama tras drama en su vida. Ha enfrentado a los filisteos, ha enfrentado a Absalón, enfrentó a Goliat y ahora David se para a darle gracias a Dios. Es bueno reflexionar sobre las veces que Dios nos ha sacado de situaciones difíciles y sobre todo por la victoria que nos ha dado en Jesucristo, nuestro Mesías. Somos fortalecidos al reflexionar en la victoria que Dios nos ha dado. Y como dice el texto, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Ahora este salmo tiene 3 características llamativas. Primero es su longitud, es el salmo más largo hasta este punto del Salterio, pero no es tedioso, es rápido, está lleno de emoción, de pasión y de movimiento. Segundo, también como hace un eco de las palabras de 2 Samuel 22, como ya dije, casi al pie de la letra. Un tiempo, una época feliz en la vida de David. El tercero es su lenguaje. Por ahora, las luces reveladas en los Salmos del 3 al 17 han terminado por un momento, pero por ahora tenemos un momento de reflexión y de acción de gracias que es profundo. Este salmo creo que lo podemos llamar como un salmo profético, que habla más allá de incluso lo que David se puede comprender. Pablo cita el Salmo 18 en Romanos 15, en el verso 9, para hablar del plan de Dios al incluir a los gentiles en su plan de salvación. Y quiero ver ese salmo en tres partes. Primero, quiero que veamos el refugio de David en el verso 1 al 3. Segundo, el Salvador de David, del verso 4 al 30. Y por último, el regocijo de David, en el verso 31 al 50. Primero, el refugio de David. Empezamos ahí. El pasaje en 2 de Samuel 22 no incluye el verso 1. Creo que es un título hermoso. Si te pierdes en este salmo, simplemente vuelve al verso 1. Todo lo que dice David aquí debe estimular adoración, como dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. Eso es un gran verso para memorizar. Es un hermoso verso. La palabra que usa David aquí para amor es una palabra hebrea poco usual. Transmite una profunda emoción y pasión. Y se utiliza a menudo para referirse al amor apasionado de Dios por su pueblo. No se usa del amor de una persona hacia Dios normalmente, excepto aquí. Recordamos que cuando alguien le preguntó a Jesús el mayor de los mandamientos, Jesús no dudó en decir, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Nota cuán personal es esto. Te amo, Señor, mi fortaleza, fortaleza mía. Él no dice fortaleza, el Señor es la fuerza. Él dice, Él es mi fortaleza. El Señor es mi pastor. El J.C. Riley dice, la vida del cristianismo consiste en pronombres posesivos. Una cosa es decir que Cristo es el Salvador, otra cosa es decir Él es mi Salvador. Incluso el diablo puede decir lo primero. Solo el verdadero cristiano puede decir lo segundo. Él es mi Salvador. Aquí Él es fortaleza mía. Recuerdo cuando mi hermano Jacob estaba cuidando de su esposa en el hospital, que tuvo un aneurisma en el cerebro. Estuvieron por mucho tiempo en el hospital. Lo fue a visitar y recuerdo cuando le dije, ¿cómo estás? Y él dijo, estoy recitando Salmo 18 una y otra vez. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Ese salmo es tan precioso en momentos de dificultad. Y oro que tú puedas decir eso. Si Señor Jesús es tu Señor, tú puedes decir esto. Yo te amo, Señor, fortaleza mía.
Y luego en el verso 2, él delinea de diferentes atributos de Dios, imágenes hermosas que describen por qué él ama a Dios. Son imágenes de seguridad, dice que Dios es su roca, su refugio, está protegido de amenazas externas. La roca provee de sombra en el desierto. Una cueva sería un lugar de protección. El Señor es nuestra roca esta mañana. Tony Evans dice, a veces Dios te deja tocar a fondo para que descubras que Él es la roca en el fondo. Ciertamente Él es nuestra roca, Él nos da protección, Él es nuestro escudo, nos protege de las flechas enemigas. Él es nuestro refugio, nos podemos esconder en Él cuando estamos en peligro. Él nos protege. David había sido ungido con un propósito. Él es el cuerno de salvación. Calvino dice que David dota a los fieles de una armadura completa para que sientan que no corren peligro alguno de ser heridos. No hay protección alguna fuera de Dios. El único refugio es Dios. Por eso en los Salmos se nos dice que no pongamos nuestra confianza en ningún otro. No te vayas a ningún otro refugio. Es mejor tomar refugio en el Señor que en el hombre. Es mejor tomar refugio en el hombre que en otros príncipes. Sí, oramos por líderes, pero en última instancia nuestra protección está en el Señor. Entonces, él había clamado al Señor, invocó al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos, dice verso 3. Vemos aquí la eficacia de la oración, ¿no? Así libramos nuestras batallas. Luchamos de rodillas, con nuestros ojos al cielo. El rey ungido por excelencia experimentó la eficacia de la oración, como dice el autor de Hebreos, dice, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gracias a Jesús, ahora podemos clamar con confianza a Dios para que nos ayude en la angustia. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca y podemos clamar a Él. Este es el refugio de David. Segundo, nota el Salvador de David aquí. Ahora, David usa muchos versículos aquí, ¿ok? Él simplemente pudo haber dicho, el Señor me salva. Ya. Próximo salmo. Pero Él quiere que sintamos el poder, la brillantez de la gracia de Dios. Entonces, notamos aquí su necesidad de rescate en el verso 4 al 6. En este lenguaje tan vívido de angustia, no es lo que llamamos hoy problemas del primer mundo, ¿ok? No tenemos mantequilla en el mercado o la gasolina está muy cara, ¿no? A lo mejor debemos poner eso en el Salmo. Una vez alguien dijo que la gasolina estaba tan cara que estaba más cara que el licor, dijo un tipo en Kentucky. No sabía cuál poner en el carro y cuál beber. Habla de las garras de la muerte, dice. El enemigo, los lazos de la muerte me cercaron, dice. Estaba desesperado como un ahogado que se hunde bajo las olas. En la Biblia el agua es un lugar de destrucción, de caos. La muerte lo atrapó como un cazador, verso 5. Es como si la muerte lo estuviera tratando de hundir hacia abajo. Los enemigos lo están tratando de matar y casi lo lograron muchas veces. Y en su necesidad, dice verso 6, él clamó a Dios. Dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y desde su templo oyó mi voz. Qué buena noticia que cuando estamos a punto de la muerte, podemos clamar a este Dios y Él nos oye. A veces puedes estar envuelto en circunstancias terribles y es fácil sentirte desesperado, sin esperanza.
Anímate con ese salmo. Esos tiempos dan a Dios la ocasión para demostrar que solo Él es Dios. Pide la ayuda a Él. ¿A dónde acudes en tu angustia? Cuando estás en el fondo, ¿a quién vas a llamar? No a los cazafantasmas. Hace unas semanas un estudiante estaba predicando y dice que su esposa tuvo un paro cardíaco y dice, yo hice 2 llamadas, una al 911 y la segunda a mi Dios. Cuando tú estás en las garras, como dice Jonás, ¿no? Desde el vientre del pez, clamé a Dios. Clama a Él. Y nota el verso 7 al 15. Es un poderoso rescate que David describe aquí. Vemos aquí los cimientos. Se habla de los cimientos. Cuando Dios va a rescatar a su ungido, los cimientos son movidos. Dios va a mover el cielo y la tierra, va a sacudir la tierra para intervenir por ti. Cuando Jesús fue crucificado, la tierra tembló. Dios hace temblar el cielo y la tierra con sus acciones salvadoras. Y David utiliza estas imágenes poéticas y vívidas que describen cómo Dios cabalga para rescatarlo. Dice, humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Es como un dragón. Esto habla de la ira de Dios. Y añade en el verso 9 que Dios bajó, también inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas. ¿Y cómo baja Dios? Dice, verso 10, cabalgó sobre un querubín y voló. Y raudo voló sobre las alas del viento. Versos 11 al 14 usa lenguaje de tormenta y viento furioso para salvarlo. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó y muchos relámpagos y los confundió. Esto es una imagen de nuestro Dios guerrero, que hace que los mares se sequen mientras derrota a los enemigos del salmista. Este Dios que puede intervenir de forma asombrosa. Ahora bien, es interesante que cuando vas al 2 Samuel, dice, ¿cuándo hizo Dios esto? Eso no luce como lo que Dios está haciendo en 2 Samuel. Pero estas cosas no sucedieron. David está diciendo que Dios obra de manera sobrenatural para rescatarlo, aunque que no se vea así, no se ve espectacular. En todas sus crisis, Dios estaba actuando de forma invisible. Así fue tanto como en la cueva de Adulán, como en las rocas de las cabras salvajes. Dios estaba actuando. Dios estaba siendo fiel a su promesa, que uno del trono de David va a estar sentado en el trono por siempre. De eso se trata la Navidad. Dios bajó en la encarnación de Jesucristo y nosotros hemos experimentado el éxodo supremo a través del Hijo de Dios. Y ahora esperamos otro día cuando algo cósmico va a suceder. Alguien esta semana pasada me preguntó, ¿cuál es el nombre de su iglesia? Yo dije, Imago Dei. Y me preguntó, ¿otro día? Sí, otro día. Porque estamos esperando otro día, el regreso de Jesucristo. Es un día glorioso. Luego vemos que es un rescate personal, verso 16 al 30. Este Dios increíble, dice, me llevó, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén y me sacó. ¿Por qué? Porque se complació en mí, dice verso 19. Interesante aquí,
Esa palabra que se usa, me sacó, solo se usa en otro versículo en el Antiguo Testamento y algunos de ustedes pueden adivinar en dónde fue. Un pequeño bebé que fue sacado del agua, Moisés. La hija del faraón lo llamó así porque el verbo suena como esa palabra, sacado en hebreo. Fue sacado del agua. Así que David siente eso. Y todo hijo de Dios puede sentir eso. Como nosotros hemos sido sacados del pecado, de la culpa, de la vergüenza, de la ira, de la esclavitud y hemos sido llevados a la libertad. Es una hermosa frase, ¿no? Cuando dice, me sacó a un lugar espacioso. No estoy sin espacio. No, me llevó a un lugar de espacio, de libertad. Ah, 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 fui a que me hicieron un MRI, unas placas en la cabeza y no encontraron nada, gracias a Dios, pero me sentí cuando estaba allá adentro en ese tubo, wow, tenía calor y no me siento bien y estaba ansioso y ella me dijo, la mujer me dijo, bueno, cálmate. Gracias por ese ánimo, Gracias por esa palabra. Yo no podía esperar para salirme de ahí, para tener libertad y tener espacio. Y aquí el salmista David dice, estaba ahí y el Señor me liberó, me sacó de ahí. Y eso es verdad de nosotros. Si estamos en Cristo Jesús, Él se deleita en nosotros. ¿Y qué pensamiento es ese? Cristo es la manzana de Dios, ¿no? Es la niña de los ojos de Dios y nosotros también si estamos en Cristo. Luego vemos la reclamación de David y el carácter del Señor del verso 20 al 30. David menciona primero su propio carácter y su propia justicia. Voy a leer verso 20. Dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Ahora, ¿por qué eso es algo difícil? Bueno, porque si leemos la historia de David, este no es un tipo que fue siempre justo y bueno. De hecho, en el 2 Samuel leemos pecado tras pecado. Entonces, ¿cómo explicamos lo que dice aquí? Y muchos han intentado para explicar esto, por ejemplo, de momentos particulares en la vida de David, donde él sí fue justo, pero creo que más se puede decir aquí. Primero, debemos recordar que cuando David habla de los caminos, las reglas, los estatutos de Dios, incluyen disposiciones de perdonar el pecado. No es perfección sin pecado lo que David está hablando aquí. Entonces, David puede estar hablar aquí de la vida de la fe. Y sabemos, por ejemplo, que David comete su pecado con Betsabé y Natán le dice, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Y leemos el arrepentimiento de David en el Salmo 51. En otras palabras, Dios fue misericordioso con él, lo lavó por eso. Pero por último, esta es una canción que Jesús cantó. Jesús cantó este salmo. Y a menudo las palabras de David, su vida no puede contener lo que sus mismas palabras están diciendo. Por ejemplo, en el Salmo 1 leemos del hombre bendito. Y nosotros sabemos que el hombre verdaderamente bendito solamente puede ser Jesucristo. Y aquí solamente esto puede hablar del Mesías. Solo Él es perfecto y justo. El salmista habla aquí de su propia virtud, pero no, el cristiano hoy puede hablar de la virtud de Cristo. Y nosotros vamos a recibir bendición de Dios por la virtud de Cristo.
Nosotros necesitamos un rey mejor que David y tenemos uno en Jesucristo. Por eso podemos recibir perdón. Por eso podemos recibir justicia y santidad por la obra y la vida de Jesucristo. Luego, versos 25 y 29 habla del carácter del Señor y cómo Él obra. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, con el perverso eres sagaz, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Esto habla de la fidelidad de Dios en sus acciones. Leemos en el verso 27 de su gracia, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Leemos eso en el Evangelio de Lucas, que es el humilde que es exaltado, que Dios salva a los humildes. David continúa diciendo, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbras mis tinieblas. Dice, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Cuando me enfrenté con un lugar oscuro, Dios provee mi luz. Puedo ver lo que está sucediendo. Más aún, dice que el Señor le permite superar los obstáculos. Verso 29, contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Me encanta esta imagen. David es un guerrero. Así luchamos nosotros también nuestras batallas. Es por el poder de Dios. David es un guerrero, sí, pero él no es el guerrero divino. El guerrero divino provee ayuda a David para ganar sus batallas. Verso 30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Somos dirigidos aquí a volvernos a Dios siempre. Solo Él es el verdadero escudo. Los caminos de Dios son perfectos. A veces no lo entendemos, pero podemos confiar en Él. ¿Sabe? Michael Britt, aquí nuestro hermano de la iglesia, yo confío en él. Si él viene a mi oficina y me dice, Tony, necesito las llaves de tu carro, yo se las doy. Yo no le voy a preguntar a Michael Britt ninguna otra pregunta. Yo le confío en él. Bueno, ¿cuánto más voy a confiar en Dios? A lo mejor no sabes a dónde te va a llevar Dios, porque Él está manejando, pero puedes confiar en Él. Puedes darle las llaves, porque sus caminos son perfectos. Podemos confiar en Dios porque Él es digno de ser confiado. En todas nuestras batallas, en todos nuestros conflictos, en toda nuestra oscuridad, sabemos dónde está nuestro refugio. Bueno, ese es el refugio de Dios. Por último, el regocijo de David. Verso 31-50. David habla de cómo el Señor ha obtenido victorias a través de él. De nuevo, David es un gran guerrero, pero él reconoce que el secreto es que Dios está de su parte. Y habla del poder de Dios y de su protección a través del Salmo. Dice, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca sino nuestro Dios? Esto de nuevo habla de los falsos dioses que rodean a Israel. No hay otro Dios. Como dice el salmista, no tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Nuestro Dios oye, nuestro Dios habla. ¿Quién es Dios sino el Señor? Sino Yahweh. No hay otro. Y este Dios dice, me equipa. ¿No? Dice, Él me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Esa es la manera poética de David de decir, es el Señor el que me ha dado éxito. Fue Él el que hizo mis pies como un siervo. Yo no estaba equipado para esta batalla. Él me equipó. El Señor le dio unos bonitos bíceps. Verso 34. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Un buen versículo para ponerlo en el gimnasio, ¿no? Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. David dice, Él hizo eso. Verso 35. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Qué imagen
tan hermosa. En medio de toda esta imagen de batallas, de guerra, su benevolencia me engrandece. Pudiera también decirse su ayuda, tu ayuda me engrandece. Es el cuidado de Dios que es su ayuda. Y luego David sigue hablando de la naturaleza de las victorias. Voy a mencionarlas brevemente. Habla de una victoria completa, verso 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos. Victoria completa. Verso 38, una victoria humillante. Los destrocé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Luego se habla en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, que pone todos sus enemigos bajo sus pies. Es una victoria divina. Verso 39, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Verso 40, es una victoria impresionante. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Verso 41 fue una victoria fácil. Los enemigos no recibieron la ayuda de Dios. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Verso 42 fue una victoria de los enemigos. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Verso 33, victoria de largo alcance. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Y es una victoria internacional. Verso 44 y 45. Al oírme me obedecen los extranjeros, me fingen obediencia, los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Esto es una lista impresiva de las victorias. ¿Y por qué hace esto David? Bueno, primero, ¿por qué son significativas estas victorias para el pueblo? Bueno, las victorias de David fueron una victoria del pueblo. En el Salmo 21 y 22 vamos a ver cómo el pueblo está por las victorias de David, de su rey. Y asimismo, como el Rey Jesús, así como Él es victorioso, su pueblo es victorioso. Y vamos a estar bien. Las victorias que Cristo ha logrado significan victoria para nosotros, porque estamos con Él. Por su gracia estamos en Él. Alguien dice, si alguien viene y me dice, wow, ganaron la Copa del Mundo. Ganaron el Mundial. Bueno, primero, eso sería un milagro, ¿ok? Bueno, yo le diría, ¿sabe qué? Yo no jugué. Es más, yo ni siquiera entiendo muy bien el juego. Pero gracias por decirme que ganamos. Dirían eso porque nosotros, la mayoría de nosotros somos parte de ese equipo. Y podemos decir que por Jesucristo ganamos. Si Él gana, vemos en la Biblia que al final de la Biblia Cristo gana, y porque Él gana, todos los que están con Él ganan. Esto es una pequeña sombra de una victoria increíble. Por último, verso 46 al 50. El Señor es fiel a David y a su descendencia. David alaba al Señor, verso 46 al 48. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. Nuevamente nota el rescate de Dios, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas el hombre violento. Es interesante cómo termina este salmo, verso 49 y 50. Por tanto te alabaré, oh Señor, de las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. El versículo 49 es citado por Pablo en Romanos 15, verso 9. Y allí Pablo lo cita como prueba de que el plan de Dios siempre fue que los gentiles recibirían la luz del Evangelio. Que esta luz del Evangelio vendría a través de la línea davídica para todas las naciones. De nuevo, este
Esta victoria de David es significativa para las naciones enteras. Y Dios hizo una promesa que a través de su descendencia las naciones serían bendecidas. Porque Cristo ha venido no solo para un pueblo, sino para el mundo entero. Dice en el verso 50, grandes victorias da Él a su Rey. La salvación es del Señor. La salvación ha llegado a través de la línea davídica. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su promesa en 2 Samuel 7, que uno de la línea de David se sentaría en el trono para siempre. Y después de leer la historia de David, leemos de Salomón y leemos de rey tras rey tras rey. Y te preguntas, bueno, ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? ¿Dónde va a llegar? ¿Cómo va a venir este rey? Y leemos en Lucas capítulo 2. Mas el ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos un mejor rey. En un mundo de malas noticias, el Adviento nos predica buenas noticias. Aunque nos rodea la oscuridad, la luz ha llegado. Cristo ha venido. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Y Cristo volverá. Y su reino no tendrá fin. Alabado sea Dios por sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por el poder y su relevancia, las promesas que hemos recibido a través de ella. Gracias que tenemos un Rey y su nombre es Jesucristo. Y porque estamos en Él, sabemos que aunque dificultades vengan, podemos tener confianza. Aunque confianza es difícil de tener estos días, damos las gracias por las promesas de la Escritura y por nuestro Redentor Jesucristo. Y oro que esta época del año sea una época que tengamos una esperanza renovada, una fortaleza renovada al pensar en todo lo que Cristo ha hecho y va a hacer. Fortalece a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.